Bienvenido al estudio de la segunda lección del curso Nueva Vida en Cristo, que tiene como título Seguro. Como siempre comenzamos con un verdadero falso, 3 frases, 3 afirmaciones para pensar si son ciertas o no a la luz de la Biblia. La primera afirmación dice: ahora puedo estar seguro de que soy salvo. Ahora puedo estar seguro de que soy salvo. Quizás muchas personas creen que Jesús las ha salvado, pero piensan que ahora deben cuidar esa salvación para no perderla. Sin embargo, ayer leíamos un versículo que es muy importante, palabras de Jesús, que dice: el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Entonces la salvación, una vez que es obra de Dios, es segura. Entonces acá podemos poner verdadero. La segunda afirmación dice: Dios quiere que yo peque para mostrar más su amor. Bueno, esto también es quizás una de los conceptos que surgen cuando entendemos que la salvación está segura en Cristo. Algunas personas dicen: bueno, entonces puedo pecar, puedo hacer lo que quiero y no pasa nada. Dios quiere que yo peque, porque si me asegura la salvación es para que pueda pecar tranquilo. Y bueno, eso lo vamos a ver también durante el curso, pero eso es falso, ¿no? La palabra de Dios dice que si bien donde abunda el pecado, la gracia sobreabunda, es decir, la gracia de Dios cubre nuestro pecado, pero hay una realidad espiritual que cuando uno cree en Cristo tiene una nueva naturaleza, ha muerto al pecado, y si ha muerto al pecado no anda más, no desea más andar en pecado. Entonces la voluntad de Dios es nuestra santificación. Dios quiere que abandonemos el pecado, pero no para guardar nuestra salvación, sino para parecernos cada vez más a Cristo, para glorificar su nombre. Así que es falso que Dios quiera que continuemos pecando. Si peco y muero antes de confesarlo, sigo siendo salvo. Bueno, esto también es verdadero, ¿no? Está relacionado con la 1, es segura nuestra salvación. La confesión restaura nuestra comunión con Dios como un padre y un hijo, esa relación que puede ser interrumpida por el pecado, pero de ninguna manera dejamos de ser hijos, ¿no? Entonces, si pecamos y morimos antes de confesarlo, bueno, es algo triste, pero seguimos siendo salvos. Como siempre digo, si alguna de estas cosas ustedes quieren comentarla, pueden escribir en la sección de comentarios si están de acuerdo, si no están de acuerdo, si tendrían algún otro argumento o versículo. Siempre es lindo compartir e intercambiar. Bueno, yendo al curso propiamente dicho, la primera sección dice: Dios me da seguridad. Lea Romanos 8, 38, 39. Como siempre decimos, este curso lo pueden descargar de forma gratuita en PDF del link que está ahí en la descripción del video. Es recomendable tenerlo, y también una Biblia para poder seguir las lecturas. Entonces vamos a Romanos capítulo 8, versículo 38 y 39. Dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es enfático el apóstol Pablo, una forma gráfica, poética, de decir que no hay nada, ninguna cosa creada, ni en este mundo, ni en el mundo angélico, que pueda separarnos del amor de Dios. Entonces aquí podríamos, ¿alguna forma de separarnos? No, ninguna. Ninguna
forma de separarnos del amor de Dios. Este capítulo 8 de Romanos es interesante porque el primer versículo dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pueden ver el versículo 1 de Romanos, ¿no? Romanos 8:1, y meditar un poquito, ¿no? Son palabras fuertes: ninguna cosa creada, ninguna condenación. Lea Juan 10, 27 al 29. Juan 10, 27 al 29. Las hojitas para atrás. Dice así: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces, ¿qué es lo que nos ofrece Jesús? Vida eterna, ¿no? Mis ovejas oyen mi voz y yo les doy vida eterna, ¿no? Entonces la vida eterna la da Jesús. Jesús es quien nos da esa vida eterna. Y dice acá: ¿puede terminar algo que es eterno? El tiempo del verbo dar es presente. Esto nos indica que ya tenemos la vida eterna. La vida eterna no empieza cuando morimos, sino desde el momento en que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal. Entonces la vida eterna que ya tenemos no termina. Y eterno es mucho más que algo que no termina. La vida eterna es la vida que Jesús tiene. Jesús nos da su propia vida cuando creemos en Él. ¿Cuándo pereceremos? Palabra fuerte, contundente: jamás. Jamás quiere decir nunca, ¿no? No perecerán jamás. ¿Existe la posibilidad de que nos arrebaten de la mano de Cristo? Dice: nadie nos arrebatará de su mano. ¿Podrá alguien arrebatarnos de la mano de nuestro Padre? No. Mi Padre mayor que todos es. A mí me gusta dar el ejemplo cuando pienso en esta imagen que Jesús da de que estamos en su mano y en la mano del Padre. Pensar cuando alguien tiene apretado alguna cosa, una moneda o una bolita o algo en su mano y cierra la mano bien fuerte, es muy difícil quitarle eso. Aun si es un niño. Recuerdo cuando mis hijos eran chiquitos y de repente agarraban un botón o alguna cosa pequeña y uno tenía miedo que se lo pudieran llevar a la boca en cualquier momento y quería sacarle eso de la mano, un objeto chiquito de la mano. Es difícil abrirle la mano a un niño. Por supuesto que uno lo consigue haciendo mucha fuerza, pero cuando pensamos cómo abrirle la mano a alguien, necesito ser una persona no más fuerte, sino mucho más fuerte para poder abrirle la mano a alguien. Entonces, cuando pensamos en que estamos en la mano de Cristo, en la mano de Jesús, que es Dios, y en la mano del Padre, no hay ninguna posibilidad de que alguien nos quite de ese lugar de protección y de seguridad, ¿no? Estar en las manos es estar protegidos por Dios. Así que nuestra salvación es segura. Ahora lea Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14, ¿no? Efesios 1, versículo 13 y 14. Dice así: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de vuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. En Él fuisteis sellados. ¿Cuándo comenzó la obra de Dios en nosotros, no? Dice: habiendo oído la palabra de verdad,
habiendo creído. La obra de Dios en nosotros comienza cuando creemos. Cuando oímos el Evangelio y creemos el Evangelio. Es verdad que la Biblia dice que fuimos escogidos en Él antes de la fundación del mundo. Todas las personas que reciben a Cristo son escogidas en Él para salvación. Y eso Dios lo determinó antes de la creación. Como dice un querido hermano nuestro, antes de que Dios diga sea la luz, Él dijo sea la cruz. No es un plan B de Dios la muerte de Cristo, la salvación del hombre, sino que ya lo tenía determinado. Ahora, en una persona, Dios comienza su obra cuando esa persona coloca su fe en Cristo. El que cree tiene la vida. Cuando creemos, el Espíritu Santo comienza a vivir en nosotros y Dios comienza su obra en nosotros. Y es interesante que se usa la palabra sellados, ¿no? Usa la palabra sellados. En ese momento, ¿tá? En el mismo momento, somos sellados por el Espíritu Santo. Y el sello es una señal de pertenencia, es una señal permanente. No, en mi país, acá en Uruguay, es muy común sellar o marcar el ganado, indicando a qué dueño pertenece. Y no es algo que uno pueda borrar. Y acá dice que el Espíritu Santo es las arras, que quiere decir garantía, de que pertenecemos hasta la venida de Cristo por nosotros. Es como alguien que va y va a hacer un negocio, ¿no? Quiere comprar algún objeto, puede ser un auto, y hace una entrega indicando, ¿no? Nosotros usamos la palabra seña, indicando que ese auto ya le pertenece, que todavía va a volver a pagar el precio completo. Y en cierta manera nosotros hemos recibido el Espíritu Santo como garantía de nuestra salvación, que todavía no disfrutamos completamente, pero que el Señor va a venir a buscarnos y ahí vamos a recibir nuestra herencia, ¿no? Como dice, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Él es la garantía de esa herencia que ya es segura. Ahí, en la columna del costado, dice para agradecer, ¿no? Según Juan 10, 28 y 29, Juan 10, 28 y 29, usted está en la mano de Jesucristo y a la vez está en la mano del Padre. Imagínese cómo está protegida su vida entre esas manos. Con razón dice 2 veces que nadie nos podrá arrebatar de allí, ¿no? Ese versículo que leíamos, Juan 10, 28 y 29. Y para meditar, dice, pecar es hacer, decir o pensar algo contra la voluntad de Dios. Aunque Dios me ama, aborrece mi pecado. Piense y anote 2 razones por las cuales usted considera que un cristiano debe evitar el pecado. Bueno, hay muchas razones, ¿no? En primer lugar, cuando Dios dice que algo es pecado y que no debemos hacerlo, cuando lo hacemos, ofendemos a Dios. Ofende al Padre. Es interesante la parábola del hijo pródigo, cuando el hijo vuelve y dice, he pecado contra el cielo y contra ti, ¿no? Todo pecado es, en primera instancia, una rebelión contra Dios, quien ha establecido las leyes, quien dice lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Así que cuando nosotros somos hijos de Dios, nuestro primer temor es ofenderle. No tanto quizás por temor al castigo, por temor a la disciplina, aunque es un elemento, cómo no, que deberíamos temer la disciplina de Dios. Pero en la medida que uno madura, el elemento de la disciplina podemos decir que pasa a segundo lugar. Yo cuando era un niño chico y mi padre me estaba criando, muchas veces me daba ciertas órdenes o me hacía ciertas advertencias, y debo reconocer que la principal motivación para obedecer es evitar
un posible castigo, alguna penitencia. Ahora, cuando fui creciendo, y ahora ya soy un hombre adulto, tengo mi propia familia, aún sigo obedeciendo y respetando a mi padre, pero ya no por temor a un castigo, sino por amor y por respeto a lo que él significa en mi vida. Si mi padre me pide que le haga algún favor o que lo ayude en algo, no voy a ir temeroso de que me pueda poner en penitencia, sino que voy a ir porque lo amo. De la misma manera, cuando nosotros obedecemos a Dios evitando el pecado, quizás al comienzo podamos tener temor de su disciplina, que es real, y la Biblia habla de eso, que el Padre disciplina a sus hijos, Dios como Padre nos disciplina, pero a medida que vamos madurando tenemos que entender que lo que el Padre nos pide es para nuestro bien en primer lugar y deberíamos obedecerlo por amor. Así que ofende al Padre el pecado, pero también destruye nuestra vida. El pecado destruye nuestra vida. Cuando nosotros pecamos, estamos afectando nuestra propia vida. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender. No es que Dios quiera arruinarnos la diversión o evitar que disfrutemos. Al contrario, el Padre quiere que disfrutemos la vida al máximo. Cuando un padre tiene un niño chico y le pone un límite en el horario para acostarse, dice, bueno, a la cama a las 9 de la noche, no es porque quiera arruinarle la diversión de su hijo que podría estar jugando a la computadora hasta las 3 de la mañana. Lo que el padre quiere es que su hijo tenga un buen tiempo de descanso y que pueda disfrutar más plenamente el próximo día. Entonces, por eso Dios establece ciertos principios y pautas para nuestro bien. Entonces, cuando entendemos que obedecer a Dios nos hace bien, esa es una buena razón también para evitar el pecado. Dice, lea 1 Juan 5, 11 y 12. 1 Juan 5, 11 y 12. Vamos para ahí, estamos con la Biblia, ahí van a escuchar las hojas. También puede ser que escuchen unas gotitas de lluvia. Estamos con lluvia en este momento, es un ruido que a mí me gusta, un sonido que me gusta, la lluvia en un techo de chapa. Quizás lo escuchen ahí en la grabación. Dice 1 Juan 5, 11. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Ah? ¿Tiene usted vida eterna? Bueno, esto es una pregunta personal, yo voy a poner que sí. ¿Por qué pongo que sí? ¿Porque soy bueno? ¿Porque soy mejor que los demás? No, porque Él me la ha dado al creer en Cristo, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes saber si tengo vida eterna? Si tengo al Hijo, tengo vida eterna. El Hijo se refiere a Jesús. Si tengo al Hijo, tengo vida eterna. ¿No? Cuando una persona a veces duda de si es salvo, si no es salvo, ¿no? Es muy común a veces los jóvenes, a veces los hijos de padres cristianos. La única pregunta que tenés que hacerte es, ¿creo en Cristo? ¿Tengo a Cristo en mi vida? Bueno, si lo tengo, tengo vida eterna. No tengo que dudar de la salvación por cómo me siento. A veces nos sentimos salvos y a veces no nos sentimos salvos, pero nosotros no nos basamos en nuestros sentimientos, sino que nos basamos en la promesa que el Señor ha hecho. El que cree en mí vivirá eternamente. Eso es lo que Jesús nos dijo. Ahora hay una advertencia, ¿no? Y esto es algo que es importante también considerar. Es absolutamente cierto que somos salvos, que estamos seguros, pero Dios nos hace una advertencia, ¿no? En Romanos 6, versículos 1 y 2, versículos muy importantes. Ya leímos ese capítulo 8, versículos 29 y 30, que es muy claro sobre la seguridad de la salvación. Nada nos apartará del amor de Dios,
Pero Romanos 6, versículo 1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado? ¿Insistiremos, abundaremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿No? Y fíjense esa palabra también categórica que ya Pablo usa en Romanos, ya la vimos, es ninguna, ay, se me fue ahí, perdón, los que están viendo el video, perdón. En ninguna manera. Estoy escribiendo para los que están escuchando esto en el podcast. Mientras voy haciendo el curso, lo voy completando en el PDF. Y recomiendo que lo hagan ustedes también, ¿no? En ninguna manera. ¿Por qué? Porque he muerto. Muerto al pecado. ¿Por qué no debo jugar con el pecado? Porque he muerto al pecado. Y yo quería destacar esto. En ninguna manera, no hay ningún argumento, ninguna forma retorcida de buscarle la vuelta para justificar el pecado. Hay personas que dicen, bueno, Dios es amor, Dios me perdona cualquier cosa, no importa lo que haga, entonces puedo pecar, total, Dios me ama igual. Y eso, lo peligroso de ese razonamiento es que en el fondo hay una verdad. Es verdad que Dios me ama igual, es verdad que la gracia abunda, pero el apóstol es categórico. En ninguna manera podemos pensar así porque ya hemos muerto al pecado. Y en Hebreos 12 hay una advertencia de la disciplina de Dios, ¿no? Dios, como hijo que somos de Él, quiere lo mejor para nosotros. Y lo mejor para nosotros muchas veces es no dejarnos andar por el camino que nosotros tomamos cuando estamos equivocados, sino disciplinarnos. Dice así: ¿habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él? Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. ¿Por qué Dios me disciplina? ¿Por qué Dios me disciplina? El versículo 6 dice, porque me ama. Porque me ama. Los que somos padres entendemos perfectamente esta afirmación. Los hijos quizás todavía no la entiendan bien. El hijo, cuando está siendo disciplinado, no percibe de manera directa o inmediata el amor del padre en esa acción. Es más, muchos hijos se rebelan frente a la disciplina o acusan al padre de no entenderlo o de no amarlo. Ahora, los que fuimos hijos y tuvimos padres que nos disciplinaron, cuando llegamos a una edad adulta o una edad madura, podemos mirar para atrás y ver cómo nuestros padres hicieron eso porque nos amaban y nos hicieron un bien, un gran favor, una gran bendición para nuestra vida. Es verdad, y acá abro un paréntesis, que hay algunas personas que malinterpretan lo que es disciplina con lo que es violencia. Les parece que ser un buen padre es, acá se habla de azotes, ¿no? de golpizas. Y la Biblia nunca se refiere a eso. La Biblia habla sí de vara, algo que es muy cuestionado, pero no voy a entrar en eso. Pero
Siempre el castigo, la disciplina, busca restaurar, corregir al hijo y no destruirlo, y no castigarlo por el castigo en sí. ¿Ah? Pero hay un elemento de sufrimiento en la disciplina. Hay padres que quizás piensan que no deben dar con una chancleta o con una varita, pero hay otras maneras, ¿no? Lo ponen en penitencia, le quitan algo que al hijo le guste, o lo mandan al cuarto más temprano de lo normal. Siempre hay un elemento de sufrimiento, por así decirlo, cuando estamos experimentando la disciplina. Esa es la idea de la disciplina. Pero detrás de eso está el amor del Padre. ¿Y para qué nos disciplina Dios? Bueno, ahí es muy claro. Para lo que nos es provechoso, ¿no? Dice que Dios nos disciplina para lo que nos es provechoso y para que participemos de su santidad, ¿no? Dios es un Dios santo y para estar en comunión con Él debemos ser santos. La palabra dice, ¿no? Sed santos porque yo soy santo. La disciplina de Dios siempre apunta a desarrollar en nosotros una vida de santidad, para disfrutar, para participar de la comunión con el Padre. Y cuando vamos avanzando en ese camino de la santificación, en la vida práctica, es un tema interesante, ¿no? Diferenciar lo que ha sido la justificación, nuestra salvación. En Cristo somos salvos y estamos seguros, pero día a día nosotros vivimos un proceso de santificación, dejando atrás el pecado. Y en ese proceso de santificación, la disciplina, la obediencia, juega un papel muy importante. Ahora dice, Dios me da una alternativa. No es el deseo de Dios que usted peque, pero como seres humanos que somos, estamos sujetos a tentación. Esto significa, eso significa que todavía tenemos lucha contra el pecado. Todos nosotros sabemos que aunque no queremos pecar, aunque querramos vivir una vida de santidad, hay momentos en nuestra vida donde fallamos, hay momentos donde pecamos. Igual que un hijo obediente y quiere obedecer a su padre, en ocasiones no logra cumplir y falla, ¿no? Y desobedece. Y eso trae tristeza. Y eso lo estudiaremos en la siguiente lección, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo desobedezco a Dios y peco? Acá dice, usted no pierde su salvación, pero sí su comunión con Dios. Dios, como Padre amoroso que es, ha provisto la salida para la tentación y también la manera cómo debemos acercarnos a Él si pecamos. Pero eso lo estudiaremos en detalle en el paso 3. Ya vamos a estudiar la lección 3, que tiene título Victorioso. Ahora, para profundizar un poquito, y ya vamos terminando, 1 Corintios 3, 11. 1 Corintios 3, 11. Dice así: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre ese fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. No será el juicio para el cristiano un juicio para ver si somos salvos o no, sino que es un tribunal donde nuestras obras para Cristo, nuestra tarea que hicimos para Él, será recompensada, será evaluada y recompensada. Y ahí habla de materiales preciosos, ¿no? De oro, plata, piedras preciosas, es decir, aquellas cosas que hicimos para Dios, motivados por amor a Él, eso recibirá recompensa
delante de Dios. Pero aquellas cosas que hemos hecho, nuestros pecados, nuestra desobediencia, o aún las cosas buenas que hemos hecho, pero con una motivación egoísta, eso no recibirá recompensa de Dios, ¿no? Jesús fue claro que cuando uno hace las cosas con la motivación de obtener el aplauso y el reconocimiento de las personas, esa ya será nuestra recompensa. Pero aquellas cosas que hacemos para Dios, movidos por amor a Él, eso recibirá recompensa, ¿no? Las obras, dice acá, si fueron agradables a Dios, recibirán premios. Si no lo fueron, perderá los premios especiales. Pero estos premios no son la salvación, pues ya la tiene, según el versículo 15. Ahí da una imagen de ser salvo como por fuego. Podemos pensar una persona que estuvo toda su vida trabajando, esforzándose para obtener cosas que le gustan. Yo pienso en mi caso alguna guitarra muy linda, algunos libros que uno valora mucho, recuerdos, fotos, quizás muebles, quién sabe cuántas cosas uno puede acumular en la vida. Imagínate que en determinado momento llegás a tu casa y la encontrás prendida a fuego. Entonces, uno puede quedarse contento que yo no estaba adentro y bueno, y que no perdí mi vida, pero evidentemente hay un sentimiento de tristeza y de pérdida al ver tantas horas de esfuerzo, tantas cosas por las cuales luchamos, transformarse en cenizas. Debo reconocer que yo no entiendo completamente, no logro captar completamente lo que será ese momento, porque la Biblia dice que en el cielo tendremos alegría, no habrá lágrima, no habrá llanto, no habrá dolor, pero también nos dice que nuestras obras, esas cosas por las cuales quizás luchamos y pensamos que eran valiosas, si no fueron hechas para Dios, serán quemadas y sufriremos pérdida, aunque seremos salvos. Pero es algo que debería servirnos para meditar. ¿Cómo estoy viviendo mi vida? ¿Cómo estoy invirtiendo mi tiempo? ¿Cómo estoy sirviendo a Dios? ¿Tendrá usted premios o apenas será salvo? ¿Ah? Y hay una pregunta ahí, o un desafío, ¿no? ¿Cómo estoy con Dios? Y dice, esta semana ore a Dios por un familiar suyo que no ha aceptado a Cristo aún. Pida por su salvación. Apunte el nombre de su familiar. Esto es algo personal, pero es bueno que cuando nosotros disfrutamos la nueva vida en Cristo, sepamos que eso no debe terminar en nosotros. Que el deseo de Dios es que compartamos este mensaje del Evangelio con otros. Y ahí está también el desafío de memorizar los libros de la Biblia en orden, ahí los del Nuevo Testamento, y también memorizar versículos. Estas son algunas de las disciplinas que nos van a ayudar en nuestro crecimiento espiritual. Así que llegamos al fin de nuestro estudio de hoy. Queremos que Dios te bendiga al meditar en estas cosas y nos encontramos en el próximo estudio. Dios te bendiga.